Muy buenos días para todos. El día de hoy les voy a leer el artículo 917 del Código Civil al 1025. Y quédense, vamos a comenzar. Libro tercero de la sucesión hereditaria. Título 1 de la sucesión en general. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 917. Sucesión hereditaria. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes y derechos y obligaciones que no existen por la muerte. Artículo 918. Transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y la sucesión puede ser título universal y a título particular. Artículo 919. Herencia y legado. La asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos los bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede a uno o más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Artículo 920. Responsabilidad limitada del heredero. El heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. El legatario solo responde de las causas que expresamente le imponga el testador. Artículo 921. Legatarios. Considerados como herederos. Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán considerados como herederos. Artículo 922. Derechos del heredero. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene la mesa hereditaria, pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión. Artículo 923. Ley que rige la capacidad para suceder. La capacidad para suceder se rige por la ley del domicilio que tenga el heredero o legatario al tiempo de la muerte del autor de la sucesión, cuando se trate de bienes situados fuera de la República. Capítulo 2 de las incapacidades para suceder. Artículo 924. Incapacidades para heredar por indignidad. Son incapacidades para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad. 1. El que haya sido condenado por haber dado mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos o cónyuges convivientes de hecho, o hermanos de ella. Esta causa de indignidad subsistirá no obstante la gracia acordada al criminal o la prescripción de la pena. El heredero mayor de edad que siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión no la denunciara a los jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no se hubiera poseído de oficio. Si los homicidios fueren ascendientes o descendientes, cónyuge o conviviente de hecho o hermanos del heredero, cesará en este la obligación de denunciar. 3. El que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. 4. El condenado por adulterio con el cónyuge del causante. 5. El pariente del autor de la herencia, que si sabiendo estado de este demente y abandonado no cuidó de él, de recogerlo o asilarlo en establecimiento público si hubiera podido hacerlo. 6. El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que hayan corrompido o tratar de corromper cualquiera que sea la edad de los hijos, el que con dolo o coacción obligara al testador a hacer testamento, a cambiarlo o revocarlo. 8. El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho o suplantar, ocultar o alterar otro testamento posterior. Y 9. El que ejerciera violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que éste a su favor o a su favor de otra persona. Artículo 925. Cuando no se aplican. Las incapacidades enumeradas en el artículo anterior no se aplican cuando el causante así lo dispone en disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que hayan producido. Artículo 926. Incapacidades para suceder el testamento. Por testamento. Son capacidades para suceder por testamento. 1. Los ministros de los cultos, a menos que sean parientes del testador. 2. Los médicos y cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad, si éste falleciera de ella, salvo que sean parientes del testador. 3. El notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos instrumentales.
4. El tutor, el cotutor y los parientes de ellos si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueran parientes de pupilo y las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. Artículo 927. La indignidad de los ascendientes no daña a sus descendientes. La indignidad del parto de la madre o de los descendientes no daña a sus hijos o descendientes. Ahora suceden por derecho propio o por representación. En este caso, ni el padre ni la madre tienen sobre la parte de la herencia que pasa a sus hijos los derechos de administración que la ley reconoce en favor de los padres. Artículo 928. Acción por indignidad. Solo puede deducirse acción para declarar la indignidad del heredero dentro de los 2 años de que el indigno esté en posesión de herencia o legado. No se podrá intentar esta acción contra sus herederos si no se ha iniciado durante la vida de éste. No produce efecto la acción de indignidad contra el tercero de buena fe. Capítulo 3. Representación hereditaria. Artículo 929. Casos en que hay representación. Derecho de representación hereditaria es el que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella, si hubiere muerto antes que su causante. Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. En estos casos, los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar representando al repudiante o al excluido. La persona que por indignidad perdiera el derecho a heredar en ningún caso tendrá la administración de los bienes de los que entren a representarlo. Representación en línea colateral, artículo 930. En la línea colateral corresponde la representación solamente a los hijos de los hermanos, quienes heredarán por estirpes sin concurren con sus tíos. Si los sobrinos concurren solos, heredarán por partes iguales. Artículo 961. No hay representación en la línea ascendiente de ningún otro pariente fuera de los mencionados en los artículos anteriores. Artículo 962. Siempre que se herede por representación de línea recta descendiente o la división de la herencia, será por estirpes, de modo que el representante o representantes no hereden más de lo que heredaría su representado si viviese. Artículo 963. Representación en herencia testamentaria. Las disposiciones de este capítulo rigen para la sucesión intestada y testamentaria, pero la representación en caso de testamento solo se efectuará cuando los herederos y legatarios sean parientes del testador. Título 2 de la sucesión testamentaria, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 934. Libertad de testar. Toda persona capaz y libremente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejaren personas u objetos determinados. Artículo 935. Concepto del testamento. El testamento es un acto puramente personal y en carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Artículo 936. Límites de la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Artículo 937. Es prohibido el contrato de sucesión recíproca. Queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualquiera otras personas y es nulo el testamento que se otorga en virtud del contrato. Artículo 938. Se prohíbe que 2 o más personas otorguen testamento en un mismo acto. Artículo 939. Las cédulas o papeles a que se refiere el testador en el testamento no podrán considerarse como parte de este, aunque el testador lo ordene. Artículo 940. Interpretación de las disposiciones testamentarias. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fuere otra la voluntad del testador. La interpretación del testamento no debe hacerse tomando solo palabras o frases aisladas, sino la totalidad de la declaración de voluntad. Artículo 941. El hijo póstumo o el nacido después de hecho del testamento, si no hubiera sido desheredado de manera expresa y el testador hubiera distribuido desigualmente sus bienes entre los hijos, tendrán derecho a una parte de la herencia equivalente a la porción que les correspondería si toda la herencia se hubiera repartido en partes iguales. Si los herederos testamentarios no son hijos del testador, el hijo póstumo y el nacido después del hecho del testamento que no hubiera sido desheredado, expresamente tendrán el derecho del 50% de la herencia.
En ambos casos, la porción hereditaria que corresponda al hijo póstumo al nacido, después de hecho el testamento, se deducirá por rata de las porciones correspondientes a los herederos testamentarios. El hijo preterido se reputa desheredado. Artículo 942. Disposición a favor de parientes en general. La disposición redactada a favor de parientes del testador en forma general y determinada se entiende hecha únicamente a favor de los herederos llamados a la sucesión. Artículo 943. Donación por causa de muerte. Las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones de los testamentos subdelegados. Artículo 944. Fideicomiso. El fideicomiso instituido por el testamento, la institución del crédito que actúe como fiduciaria no tendrá la calidad de heredero. Artículo 945. Incapacidad para atestar. Están capacitados para atestar: 1. El que se halle bajo interdicción. 2. El sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra cuando no pueda darse a entender por escrito. Y 3. El que sin estar bajo interdicción no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. 946. No es heredero ni legatario instituido por error, cuando ese error recae sobre la persona designada. Artículo 947. La omisión de la institución del heredero es un testamento, no anula las disposiciones que contiene. Los bienes, los derechos y acciones que no dispuso el testador que omitió la institución de heredero pasan a sus herederos legales. Artículo 948. El testador que nombre dos o más personas como sus herederos se heredará la parte de la herencia que destina a cada uno de ellos. Si no lo hiciere, será igual el derecho de todos los herederos a los bienes hereditarios. 949. Reunidas las porciones que asignó el testador a sus herederos, sean del monto de la masa hereditaria, se reducirán a prorrata. Artículo 950. Si el testador señala todas las porciones que deja a sus herederos y queda alguno sin aplicación determinada, esta parte corresponderá a los herederos legales. Artículo 951. Designada en el testamento para determinada de la herencia para uno o más herederos sin señalarse la de sus coherederos, estos se distribuirán con igualdad lo que sobre la herencia deducido lo que fue destinado especialmente. Artículo 952. Salvo lo dispuesto por el testador, los bienes adjudicados por testamento, ya sea por herencia o por legados que vacaren por haber fallecido los adjudicatarios, antes que el testador pasará por derechos de representación a quienes determina la ley si fueren parientes de él. Artículo 953. Si la vacancia se produjera por la no aceptación de la herencia y no hubiere derecho de representación, los bienes pasarán al heredero universal y testamentario. En su defecto se adjudicarán a las personas que no bien que corresponda la herencia intestada conforme a la ley, siempre que éstas no hubieran sido desheredadas expresamente por el testador. Capítulo 2. De la forma de los testamentos. Artículo 954. Formas testamentarias. Los testamentos en cuanto a sus formas son comunes y especiales. Son comunes el abierto y el cerrado. Son especiales los que otorguen en los casos y condiciones que expresen en este capítulo. Artículo 955. Testamento en escritura pública. El testamento común abierto debe otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Artículo 956. El testador puede entregar al notario la mínima minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su última voluntad. El notario redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos en un solo acto y sin interrupción, llenando los demás requisitos que para el efecto exige el Código del Notariado. Artículo 957. Testamento del ciego. El testamento del ciego debe intervenir un testigo más de los que requieren para el testamento abierto. Será leído en altavoz dos veces, la primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos elegidos al efecto del testador. Será mención especial de esta circunstancia. Artículo 958. Testamento del sordo. Si un sordo quiere hacer testamento abierto, deberá leer el mismo en voz inteligible, el instrumento, presencia de notario y testigos, lo que será constar. 959. Artículo. Formalidades del testamento cerrado. En el testamento cerrado se observarán las unidades pertinentes prescritas para el testamento abierto y además las siguientes. 1. El papel que contenga el testamento se pondrá
una cubierta cerrada de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. En presencia del notario y los testigos y los intérpretes en su caso manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento y si está escrito y firmado por él, escrito por mano ajena, y si por no poder firmarlo lo ha hecho su ruego otra persona cuyo nombre expresará. Sobre la cubierta del testamento, extenderá al notario el acta de su otorgamiento, dará fe de haberse observado las formalidades legales. Y cuarta, la extendida y leída del acta firmarán el testador, los testigos, los intérpretes, si lo hubiere, y los presentará al notario con su sello y firma. Si el testador no puede firmar, pondrá su impresión digital y un testigo más designado por el mismo afirmará a su ruego. Artículo 960. No pueden hacer testamento cerrado. Uno, el ciego. Y dos, el que no sepa leer y escribir. Artículo 961. Los que no pueden hablar, pero sí escribir, podrán otorgar testamento cerrado, pero tanto el testamento como el acta de la plica deberán ser escritos y firmados de puño y letra del testador. Artículo 962. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde el acta del otorgamiento. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervinieren. Artículo 963. El testador podrá conservar en su poder el testamento cerrado, encomendar su guarda a persona de confianza o depositarlo en poder del notario. Cualquiera de estas tres circunstancias se hará constar en el acta. Artículo 964. El notario o la persona que tenga en su poder el testamento cerrado deberá presentarlo al juez competente luego que sepa el fallecimiento del testador, y a más tardar dentro de 10 días bajo pena de responder los daños y perjuicios. Artículo 966. 65. Testamento militar. Los militares en campaña, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que sigan a este podrán otorgar testamento abierto ante el oficial bajo cuyo mando se encuentren. Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se hallen en el país extranjero. Si el testador estuviera enfermo o herido, podrá otorgarse ante el facultativo que lo asista o ante un oficial de cualquier categoría. Si estuviera en destacamento, ante el que manda este, aunque sea subalterno. En todos los casos de este artículo será necesaria la presencia de los testigos que sepan leer y escribir, y si el testador no pudiera firmar, lo hará por cualquiera de los dos testigos. Artículo 966. El testamento otorgado con arreglo al artículo anterior deberá ser remitido con la brevedad posible al cuartel general y por este al Ministerio de la Defensa. Si el testador hubiera fallecido, el ministro remitirá el testamento al juez del último domicilio del difunto y no siéndole conocido cualquier juzgado de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala para que de oficio cite a los herederos y demás interesados en la sucesión. Estos deberían solicitar que el testamento se protocolice en la forma prevenida en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¡Puta madre! ¿Qué está haciendo, papi? Bueno.
Capítulo 3. Revocación, nulidad, falsedad y caducidad de las disposiciones testamentarias. Artículo 977. Es nulo el testamento que se otorga sin observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado será nulo además cuando apareciera rota la plica que lo contiene. Artículo 978. Es anulable el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude. El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos que haya nulidad declarada por la ley. Artículo 979. El que de algún modo ejerza coerción sobre el testador para que haga, altere o revoque su testamento o cualquier disposición testamentaria, pierde todos los derechos que por el testamento por la ley le corresponden en los bienes de herencia. Artículo 980. Incurre también en la pena del artículo anterior quien impida que una persona haga, revoque o varíe su testamento. Artículo 981. Si el testamento posterior fue declarado nulo o falso, sustituirá el anterior. El artículo 982. El testamento no puede ser revocado en todo ni en parte, sino con solemnidades necesarias para atestar. Artículo 983. Todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Sin embargo, el testador puede de manera expresada vigente todo o parte del testamento anterior. Las donaciones por causa de muerte hechas con autoridad del testamento caducarán salvo disposición en contrario del testador. Artículo 984. Cuando se ha otorgado un testamento dando expresadamente por causa de la muerte del heredero instituido en el anterior, valdrá este y se tendrá por no otorgado aquel si resulta falsa la noticia de la muerte. Artículo 985. Por la enajenación que haga el testador de todo o parte de una cosa dejada en testamento, se entiende revocada su disposición relativa a la cosa o parte enajenada, a no ser que vuelvan a su dominio. Artículo 986. La donación o legado de un crédito hecho en un testamento queda revocada en todo o en parte si el testador recibe en pago el todo o parte de la cantidad que se le había o por sí cualquier razón ha cancelado el crédito. Artículo 987. No produce efecto el testamento en cuanto a la institución del heredero si el nombrado tuviera incapacidad legal para heredar. Artículo 988. Caduca la disposición testamentaria en que se deja algo bajo condición si el heredero o legatario a que se refiere muere antes de que se verifique. Artículo 989. No caduca la disposición testamentaria si el testador ha nombrado heredero sustituido para el caso en el que el heredero instituido muera antes que él no quiera o no pueda aceptar la herencia. Artículo 990. No caduca la herencia ni el legado en que se deja desde el día cierto o desde el tiempo determinado, aun cuando el heredero o legatario muera antes de haber llegado el día o vencido el tiempo que fijó el testador. Artículo 991. La disposición testamentaria de una cosa específica en favor de algunos no produce efecto si se destruye la cosa sin culpa de la persona obligada a entregarla. Artículo 992. En todos los casos en que caduque o pierda su efecto la institución de heredero, pasará la herencia a los herederos legales. Capítulo 4. Herencia incondicional y a término. Artículo 993. Herencia condicional. Las disposiciones testamentarias podrán otorgarse bajo condición, haciendo depender su eficacia de la realización de un acontecimiento futuro e incierto. Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios se regirán por lo establecido para las obligaciones condicionales en lo que no está prevenido en este capítulo. Artículo 994. La condición de no enajenar o no gravar los bienes solo será válida hasta la mayoría de edad y 5 años más de los herederos o legatarios. Artículo 995. Se tendrá por no puesta la condición de no casarse, pero será válida la que se dirija a impedir el matrimonio con persona determinada. Podrá, sin embargo, legarse al causaviente el usufructo, uso, habitación o una pensión personal por el tiempo que permanezca soltero. Artículo 996. Si el heredero o legatario fueren instituidos bajo la condición suspensiva, se pondrán en administración los bienes que les correspondan hasta la condición o se realice o haya certeza de que no podrá cumplirse. Se tendrá por cumplida la condición cuando sin culpa del heredero o legatario impida el cumplimiento de ella el interesado en que no se realice. Artículo 997. La administración de que habla el artículo anterior se confiará al heredero o heredero sin condición, pero si no hubiere coherederos podrá confiarse a la administración del heredero condicional siempre que garantice suficientemente su manejo a juicio del juez.
Artículo 998. Herencia a términos. Será válida la designación del día o tiempo en que haya de comenzar a cesar el efecto de la institución del heredero o legatario. En ambos casos, hasta que llegue el término señalado o cuando éste concluya, se entenderá llamado el sucesor legítimo. Mas en el primer caso no entrará éste en la posesión de los bienes, sino después de prestar caución suficiente con intervención del instituido. Artículo 999. En la herencia o legado conferidos desde el día determinado, los frutos que produzcan los bienes hasta que llegue ese día corresponderán a los herederos legales si el testador no hubiera dispuesto de ellos. Artículo 1000. Si el testador instituye heredero o legatario hasta cierto día o tiempo determinado, no podrá el heredero retener los bienes hereditarios ni hará suyos los frutos desde que pasen el día o tiempo señalados. Artículo 1001. Los bienes y frutos de los que habla el artículo anterior pertenecerán en adelante al heredero instituido o a los herederos legales del testador. Capítulo 5. Legados. 1002. El testador puede disponer de una cosa o de una cantidad del todo o de una parte de sus bienes a título de legado en favor de una o más personas individuales o jurídicas. Artículo 1004. Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas, grávenes y porciones alimenticias entre los legatarios en proporción al valor de sus respectivos legados. Artículo 1005. No tiene efecto el legado de una cosa especie si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte. Artículo 1006. En el legado de una cosa determinada comprendida en un género o una especie, la elección correspondiente al obligado a pagarlo. Artículo 1007. El legado de un crédito contra tercero o al de perdón o liberación de una deuda del legatario solo surtirá efecto en la parte del crédito o de la deuda subsistente del tiempo de morir del testador. Artículo 1008. En los legados remuneratorios se observarán las reglas sobre donaciones de este género. Artículo 1009. El legado hecho a su acreedor tendrá efecto sin perjuicio del pago de su crédito. Artículo 1010. Se acepta el legado expresamente cuando se pide tácticamente cuando se recibe la cosa legada. Artículo 1011. Si el legado consiste en una pensión o renta vitalicia, esta comienza a correr desde el día de la muerte del testador. Artículo 1012. Si entre varios herederos ninguno ha sido encargado particularmente de pagar el legado, cada uno debe hacerlo en proporción a la parte que le corresponde en la herencia. Artículo 1013. Si la obligación de pagar el legado se ha impuesto a uno de los herederos, el solo deber de hacerlo. Artículo 1014. La cosa legada se entregará con sus accesorios y en el estado que se encuentre el día de la muerte del testador. Artículo 1015. Los gastos necesarios para la entrega del legado serán a cargo de la herencia. Artículo 1016. Si la cosa legada estuviera grabada con pensión, servidumbre u otra carga inherente al fondo, tal gravamen recaerá sobre el legatario. Artículo 1017. Si la cosa legada estuviera empeñada por una obligación de la herencia o de un tercero, el heredero estará obligado al pago. Artículo 1018. Desde que pase un año del fallecimiento del testador, se abonarán intereses al legatario si el legado consiste en dinero. Artículo 1019. Al entrar el heredero en posesión de la herencia, tendrán los legatarios el derecho de pedir el albacea o el heredero, según las circunstancias, la entrega del legado y sus frutos e intereses. Artículo 1020. En todo caso, se cumplirá la disposición del testador en cuanto al modo, orden y tiempo en que deban entregarse o pagarse los legados. Artículo 1021. El legatario que muera antes que el testador no adquiere derecho alguno al legado ni la transmite a sus herederos, a no ser que estos hubieran sido llamados igualmente por el testador. Artículo 1022. No hay derecho de acrecer entre los legatarios si el testador no lo estableció clara y expresamente. Artículo 1023. Distribuida en legados toda la herencia del heredero instituido, si lo hubiere, tendrá derecho a la cuarta parte de la herencia que se deducirá a la prorrata de los legados. Artículo 1024. Si en el testamento se hubiera legado al heredero alguna cosa y el valor de esta, sumado al de la herencia, fuere menos que la cuarta parte de ella, tendrá derecho a completarla deduciendo lo necesario a prorrata de los demás legados. Lo dispuesto en este precepto y en los artículos 1001, 1004, 1006, 1015, 1017, 1018 y 1023
Se observará si el testador no hubiere dispuesto lo contrario. Artículo 1025. Las reglas establecidas con respecto a la herencia para dos o más herederos regirán los legados que se dejen a dos o más personas. Asimismo, regirá para los legados lo dispuesto en el capítulo 3 de este título. Es un placer haberles leído estos artículos. Suscríbanse a este canal y bienvenidos este día que recibieron este precioso video. Denle en amor, denle me encanta y compártanlo.